Hernán Boschi es un amigo del alma que me ha acompañado en muchos procesos de mi vida. Son de esas personas muy transparentes y honestas con sus luchas. Las charlas con él fluyen a un nivel de confianza y sinceridad donde es muy fácil ver el obrar de Dios. Junto con su esposa Daniela, son pastores del campus C3 UCO en Tupungato, Mendoza. Es una alegría que hoy pueda acompañarnos en esta quinta semana en Charlas que Equilibran. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos en este espacio. De verdad que es una alegría que un amigo tan cercano como vos pueda estar acompañándome en estas charlas que equilibran. Así que muchas gracias por sumarte, ¿sí? ¿Cómo te fue con la lectura? ¿Cómo fue la experiencia para vos de leer, de alguna manera de sumarte a este viaje de sanos equilibrios? Muchas gracias, Diego. Mirá, ha sido sumamente lindo. Por un lado tengo esta situación de conocerte y de conocer diferentes etapas de tu vida y encontrar en algunas partes del libro algunas pisadas que hemos transitado juntos. Pero por el otro lado, el libro me sorprendió muy gratamente. En algunos sentidos me encontré de verdad sintiéndome en una conversación con lo que Dios tenía para decirle a mi vida. Qué bueno. Y tal vez estas otras cosas pasaron como a un segundo plano. Han habido partes donde me he estado riendo muchísimo y que me ha despertado carcajadas de mis propios pensamientos, de lo que estaba. Y han habido etapas en las cuales de verdad el libro me salió al cruce, las preguntas me salieron al cruce. Los textos empezaron a tener probablemente un énfasis en algunos lugares de mi vida muy interesantes. Qué bueno. Y creo que eso me ha dispuesto a algunas cuestiones de cambio. Bien. Sabes que en esta quinta semana, donde abordo el tema de la relación con nosotros mismos, está iniciada en ese primer día donde de alguna manera trato como de hacer una escenificación de lo que fue ese diálogo de Juan el Bautista con estos religiosos. Y hay una pregunta que recibe Juan el Bautista, que es ¿cómo te ves a ti mismo? Que sale textual en Juan capítulo 1. ¿Cómo pensás que esa pregunta de alguna manera aparece en lo cotidiano? ¿Cómo la cultura muchas veces nos interpela con esa pregunta? Mira, creo que constantemente estamos tratando de dar respuesta a esa pregunta. Y a mí me pasa que probablemente cuestiones de mis grandes fracasos hayan tenido que ver con querer darle una respuesta hacia los demás a esta pregunta. Y tal vez algunas cuestiones de éxito o libertad me han podido permitir vivirlo en esta pregunta, en la respuesta en Cristo. Bueno, a vos es fácil contártelo, pero yo he tenido un serio problema con la mentira. Y es un problema que ha tenido muchas veces que ver con querer agradar a los demás. Algunas mentiras eran como absurdas, así como... ¿Para qué estoy mintiendo? Claro, me compré esto tan lindo para poder tener una conversación con el otro tipo y que me admirase. Y la verdad que no era verdad y demás. Y he vivido varios procesos de esto, de tratar de engañar mostrando algo que no tengo, no soy o no voy a hacer. Tal vez en cosas pequeñas y después también en algunas cosas muy grandes. Me ha costado mucho soltar el llamado de ser estudiante, por ejemplo. En algún tiempo me acuerdo que iba a la facultad, o sea, no iba a la facultad, no estaba cursando, pero me seguía llamando estudiante. Claro, yo soy... como buscando esa respuesta. Y nada, creo que esto, que seriamente muchos lugares de sanidad han venido a dejar responder a Cristo en medio de esta pregunta. Y para ser inmensamente sincero con vos, que no puedo mentirte porque conoces muchas de mis luchas, o casi todas, todavía le estoy tratando de responder. Sí, como todo. Dios te ha dado un ministerio muy grande, muy lindo con adolescentes, ¿sí? Y aunque obviamente que estas preguntas en relación a nosotros mismos transcurren a lo largo de toda nuestra vida,
quizás en la adolescencia es donde tienen un acento mayor, ¿sí? Entendiendo que estamos compuestos por belleza y por nuestros lados oscuros, y que los desbalances, los desequilibrios dañinos tienen que ver con el automenosprecio y tienen que ver con el orgullo. ¿Cómo has vivido vos en tu vida, pero también en lo ministerial, en lo que vos podés brindar, esta buena noticia del Evangelio? ¿Cómo pensás que el Evangelio puede traer sanidad en relación a estos desequilibrios? Me parece una pregunta sumamente interesante y una muy linda pregunta. De hecho, es tal vez la respuesta que dé es como la que más difícil me es elaborar en mi cabeza. Principalmente porque se cruzan varias cuestiones en medio de este desequilibrio que tenemos. Pienso en C.S. Lewis diciendo del orgullo como el gran pecado y como madre de otros pecados. Y pienso en medio de el orgullo también como de alguna manera la otra cara de la misma moneda, pero siendo una misma moneda. De esto de la autocompasión, de la autoconmiseración o aún de mirarse a uno mismo de una manera inferior. La experiencia ministerial ha sido sumamente lindo encontrarme y bueno, esto vos tenés un conocimiento mucho más acabado que yo de poder charlar con personas donde acá tal vez es uno de los puntos sensibles de romper una cadena que les permita vivir una vida en el Evangelio que les traiga libertad. Creo que saberse amado por Jesús siendo lo que uno es una de las respuestas más difíciles a darse y que probablemente, y en esto nada, es tan lindo conocernos tanto, probablemente en lo personal ha sido una pregunta que he podido responder fácilmente, tal vez desde un púlpito o fácilmente desde la consejería, pero que en el interior ha sido de estas circunstancias las que poderme saber amado, no necesariamente ni desde el orgullo ni desde el menosprecio, ha sido algo que me ha atravesado. Recuerdo en una ocasión donde había pecado y fui a una circunstancia de confesión con vos y esta circunstancia de sentir que nadie me podía amar en ese momento. Y de alguna manera encontrarme a Jesús amándome, en que después de que hice esa confesión, que era mostrar que mi vida era todo lo contrario de lo que yo venía mostrando, me invitaste a comer. Y fuimos a un restaurante ahí en Chacras, lo recuerdo muy bien. Y creo que fue ahí, y en esto pensaba en lo complejo de responder la pregunta. Creo que lo ministerial, que la iglesia es parte protagonista en esto de hacerte sentir. Sí, y es un ida y vuelta, ¿no? También me acuerdo de varias veces que te fui a confesar mis pecados, ¿no? En esto de acompañarnos. Pero sí, evidentemente es ese amor completo que de alguna manera trabaja con estos dos aspectos nuestros, ¿no? Así que sí, qué bueno que lo podamos compartir en esa libertad que da el Evangelio. Totalmente, sí. Y esto yo creo que es fundamental a la hora de este equilibrio y poder encontrarse en Cristo. Creo que es fundamental la iglesia. Es fundamental aquella cercanía, ese Jesús aceptándote. Y creo que, más de una vez me ha tocado hablar con personas que sienten que están fuera de la iglesia porque en la iglesia no lo fuesen a aceptar. Y creo que lo natural sería que en esto Cristo, siendo esta cabeza de la iglesia, pudiese verse esta naturalidad. Pero creo que este equilibrio, por eso me encanta que lo encarases desde el punto de vista ministerial, me parece que es fundamental en este sentido. Uno de los temas que trato en las últimas lecturas de la quinta semana tiene que ver con las comparaciones, ¿sí? Y cómo muchas veces no es solamente la pregunta hecha frente al espejo de cómo me veo a mí mismo, sino también el hecho de cómo me veo en relación al que tengo al lado, ¿sí? Y aparece este pasaje tan precioso de Juan
y Pedro, ¿no? Y de Jesús insistiendo, Pedro, seguime a mí, no mires al que tenés al lado, ¿no? Un poco la pregunta va por ahí, ¿cómo ves el tema de las comparaciones? Se me ocurre también pensar cómo el tema de las redes sociales muchas veces genera esto de vidas tal vez un poco más abiertas, más públicas, más de alguna manera de estar mirando por dónde va el otro, qué hizo el otro, dónde se equivocó y dónde tuvo éxito, ¿sí? ¿Qué me puedes compartir, Hernán? ¿Qué nos puedes decir en relación a las comparaciones? ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Qué procesos ha traído Dios en relación a esto? Bueno, te confieso que cuando leí este tema de las comparaciones, cuando me toca este día leerlo, lo estoy haciendo en un lugar público, estaba en un café leyéndolo, y en el momento que pones esas comparaciones entre los dos compañeros, me entré a reír a carcajada que nada, quien mirase podría pensar que estaba loco. Pero mucha de mi risa tenía que ver con encontrarme en esa conversación. Y un poco con lo que recién estábamos hablando. Digamos, la iglesia también es un lugar donde nosotros podemos encontrar esa aceptación de Jesús y hacerla concreta. Y también es un lugar donde nosotros podemos entrar en una carrera de competencia, de ver quién es más cercano a Jesús o quién tiene un propósito más lindo. ¿Quién es más vistoso? Exactamente. Sí. Y nunca había leído este pasaje de esta forma. Me encantó qué bueno. Ese encontrarse. Normalmente me había detenido en el fracaso de Pedro y su restauración, ¿no? Pero generalmente sí, es como un pasaje que solemos frenar ahí. Realmente fue un regalo de Dios, te digo, cómo surgió poder pensar esta temática en relación a ese texto. ¿Cómo pensás que justamente estas ideas que estamos compartiendo en relación a las comparaciones se juegan en el mundo de las redes sociales? Bueno, creo que es tremendo. Me encuentro, en el trabajo con adolescentes me he encontrado con muchos chicos viviendo una ansiedad muy grande en términos de la comparación. Claro. Pues las redes sociales muestran, o sea, nadie se saca una foto donde se ve horrible, sino que uno se saca la foto en la forma más linda. Y si uno evaluase la vida de las personas por las redes sociales, parece que siempre está la casa perfecta, la familia perfecta, el perro perfecto, y la foto pareciese vista así como la ideal, que después esa foto tiene historias, tiene atenuantes, pero la verdad que la presión que generan, y principalmente en aquellos que probablemente tengan más dependencia, pienso en redes sociales como Instagram, que mucho está centrado en la imagen. Claro. Genera un tema muy grande. Mira, del trabajo con adolescentes, más de una vez estoy viendo perfiles. Es tremenda la cantidad de fotos que ponemos de nosotros mismos. Claro. Como casi que llevándonos a nosotros como el centro, y es medio como meternos adentro de nosotros y constantemente. Y no estamos revisando nuestro perfil, sino estamos revisando el perfil de otros. Y es sin duda el tema de la comparación. Mirá lo que tiene, mirá lo que hace. En esto de lo que vos charlás en el libro de la comparación entre los dos amigos y demás, que se encuentran en la red social, esto es más cruel, más solitario. Y me parece que, creo que vos tenés mucho más para poder definir esto, pero mucho más dañino a la hora de autopercibirnos y de comparar con otro. Necesitamos necesariamente comparar para saber en qué lugar estamos. Pero la comparación de las redes sociales probablemente sea inmensamente cruel. La semana termina con una lectura acerca de Jesús y de cómo Jesús define y resuelve su identidad en relación a su Padre y cómo las palabras del Padre afirman a Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y cómo ese ejemplo de Jesús de alguna manera nos invita a refugiarnos en la identidad que nos da el Padre. ¿Cómo ha sido para vos, Hernán, la vivencia de poder cobijarte en Dios Padre en relación a las luchas y en relación a esta relación con vos mismo? Qué linda pregunta, digo, porque aparte me cruza totalmente. Yo he tenido una cuestión que normalmente me es muy fácil hablar con Jesús.
en mis oraciones. Me encuentro con Jesús y es el que me entiende. y a la hora de encontrarme con el Padre, más de una vez me he encontrado tratando de mostrarle una manera de venir con resultados. ¿Viste? Señor, he pecado, pero he empezado un ayuno. Señor, he hecho esto, pero no, pero hice este otro sacrificio. De cómo venir a quebrarme delante del Padre me ha sido una cuestión difícil. Creo que me encanta que lo dejes ahí al final de tocar estos temas como el orgullo, como la comparación. Creo que una sana relación con el Padre te pone en una relación sumamente protectora de Dios Padre cuidándote. Y me encanta esto que planteas de mirarlo a través de Jesús al Padre. Porque aparte el Padre nos está mirando a través de Jesús. Y más de una vez creo que ese ha sido como mi error. Más, no necesito confesártelo a vos porque ya te lo he confesado más de una vez, pero al resto de aquellos que puedan estar mirando hoy día, a veces he estado en esa situación de decir, en medio de cuestiones de pecado, dando vueltas y Señor, no lo hago nunca más, y al otro día volver y decir, Señor, yo no lo hago nunca más, y otra vez, bueno, Señor, te dije ayer que no lo hacía nunca más, pero volví a caer, y te dije antes de ayer. Y a veces metiéndome en esa circunstancia hipócrita y a veces escuchando voces que no vienen que vienen a matar, robar y destruir. Y en la relación del Padre amando como hijo, amándome como hijo, cuidándome, cubriéndome, ha sido como el descanso. ¿Sí? Así que disfruté mucho de leerlo y disfruté mucho de volver a traer esta verdad a la vida de uno. Porque el resto justamente en esta semana que estamos charlando, el resto de las vivencias tenían que ver con cuestiones que uno podía cambiar, controlar. Pero la mirada del Padre es algo que uno no puede controlar. Ni para bien ni para mal. Así que disfruté mucho. Esa mirada de amor, de aceptación, de alguna manera creo que lo que nos ayuda a poder encontrar ese sano equilibrio con nosotros mismos, ¿no? Hernán, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por sumarte. La verdad que te agradezco también por acompañarme en muchos de los procesos de lo que ha tenido que ver con mi autoestima, no solamente en relación a procesos de cuando éramos más jóvenes, adolescentes, sino también de la vida más actual, de lo que tiene que ver con la vida de casados, no sé, un montón de otras cuestiones ministeriales y demás. Así que te agradezco mucho. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Diego, y de verdad ha sido y es tan lindo disfrutar a Cristo juntos y poder ver lo que Dios hace en medio de tu vida y aún seguir las pisadas de algunas cosas tan lindas que el Señor te regala como poder leerte en este tiempo. Gracias.